Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar hablando del probable 11 para enfrentar este sábado por la noche a San Martín de San Juan en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo en cuanto a resultados está haciendo una aceptable campaña, teniendo en cuenta que ya está metido entre los 4 primeros, pero tiene que mejorar futbolísticamente hablando, y ante un rival que tan solo convirtió un gol desde que volvió a Primera División y que todavía no ganó, parecería ser la chance indicada. Hablaremos del probable equipo que saldría a la cancha, de los dos jugadores que ya están disponibles para el DT, de la situación de uno de los delanteros, teniendo en cuenta que está viviendo un momento un tanto particular. El muñeco lo ha puesto tanto como titular como también como suplente, por lo que deberá definir su situación en cuanto a lo futbolístico en el transcurso de los siguientes partidos. Y después nos meteremos en el mercado de pases, en el inminente refuerzo que está por llegar a River, en el ultimátum que le dio la dirigencia del más grande al grupo inversor Foster Gillett para que deposite la plata por Villagra, y también hablaremos de la chance de un futbolista que hoy está totalmente colgado por el director técnico de irse en este mercado de pases. Recordemos que River tiene tiempo de incorporar un total de 3 futbolistas más hasta el próximo 12 de marzo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el probable 11. En principio habría algunas modificaciones porque el muñeco mantiene algunas incógnitas en relación al equipo que le ganó 1-0 a Lanús en el Monumental el pasado domingo, pero hay que ver en definitiva cómo se encuentran algunos otros jugadores para saber qué es lo que sucederá con el equipo que arrancará este partido en San Juan. Hay que tener en cuenta que River hasta ahora los 3 duelos que los jugó de visitante los disputó verdaderamente muy mal en general, salvo por un ratito ante Platense en la primera jornada. Después, tanto contra San Lorenzo como también frente a Godoy Cruz en Mendoza, el equipo no pudo desplegar absolutamente nada futbolísticamente hablando, y lo único que se destaca es que obviamente River no ha perdido. Al haber ganado los 3 duelos en condición de local, las 3 igualdades de visitantes sirven como para que por lo menos el equipo en la tabla de posiciones esté acomodado. Refiriéndonos al 11 que podría estar arrancando el partido, quien podría estar volviendo en la saga defensiva después de haber sido suplente en el último partido es Paulo Díaz. Hay que tener en cuenta que Gallardo decidió poner las 3 sagas centrales distintas en los últimos 3 duelos que se disputaron en tan solo 8 días. Contra Independiente puso a Martínez Cuarta con Paulo Díaz, contra Godoy Cruz puso a Pesela con Paulo Díaz, y contra Lanús el pasado fin de semana puso a Martínez Cuarta con Pesela. Yo creo que será Pesela quien salga del 11 titular, y el chino estará acompañando al chileno en la saga central titular. Los laterales seguirían siendo los mismos, Gonzalo Montiel por el costado derecho, mientras que Marcos Acuña jugaría por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez y Galopo seguirían siendo el tándem de mediocampistas centrales, y la gran duda pasaría por los volantes ofensivos. Después de haber ingresado en la segunda mitad del encuentro frente al Granate, uno cree que Maxi Mesa, ya recuperado de su tendinitis, estaría disponible para volver y sería titular. La duda pasa por quién sale, si por el juvenil Santiago Lencina o el Piti Martínez. Hay 2 puntos de vista en relación a esto. El chico, lo lógico es que tenga minutos de a poco. Sin embargo, el Piti Martínez sabemos que no aguanta jugar 1 hora de corrido al mismo nivel físico. Esto quiere decir que es muy probable que quien salga sea el Piti para que ingrese Mesa, y Lencina se mantendría en la línea de volante, lo cual sería una muy buena noticia en general, a la espera también de lo que pueden llegar a ser las recuperaciones de los 2 jugadores que voy a estar hablando más adelante en este video, aunque en principio ninguno de los 2 sería titular frente a San Martín de San Juan. Y después, en relación a la pareja de delanteros, de Colidio, Borja y Driussi jugarán 2 de los 3. Me parece que Driussi se mantendrá como titular, más allá de que en los últimos 2 duelos fue reemplazado bastante antes de tiempo. Queda saber quién lo acompaña, así Colidio, que marcó 2 goles ante Independiente, pero fueron muy flojos sus niveles, tanto contra Godoy Cruz como contra Lanús, o si Borja, que si bien es cierto ha sido un tanto irregular, convirtió el pasado fin de semana, y eso seguramente le dé ánimo para estar desde el arranque en un mejor nivel futbolístico. En lo que respecta, en resumen, el 11 de River sería el siguiente: Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Acuña, Enzo Pérez, Galopo, Lencina, Mesa, y Driussi estaría en la delantera con Borja.
Y los dos que estarían recuperados y listos para volver serían Matías Rojas y Manuel Lanzini. Recordemos que los dos jugadores se perdieron en el duelo frente a Lanús, inclusive el paraguayo también había estado afuera del duelo en Mendoza frente a Godoy Cruz, pero por lo pronto, al haber intensificado los entrenamientos en los últimos días, falta únicamente esperar a lo que será la lista de concentrados para saber si ambos estarán disponibles para viajar a San Juan. Teniendo en cuenta que Gallardo viene repitiendo la misma lista de convocados en general durante los últimos partidos, es probable que uno de los dos esté y el otro no. Pero dependerá mucho de cómo terminen evolucionando de sus respectivas dolencias, teniendo en cuenta que son dos situaciones totalmente distintas. En el caso de Matías Rojas había sufrido una distensión grado 2 y el tiempo de recuperación aproximado era de 2 semanas, teniendo en cuenta que se lesionó el lunes posterior a enfrentar a Independiente. Si tomamos en cuenta lo que será la fecha del duelo ante San Martín de San Juan, habrán pasado 12 días cuando normalmente esta clase de lesiones tienen 14 días de rehabilitación. Aún así, cada cuerpo es distinto, cada físico de cada futbolista es diferente, por lo que es muy probable que Rojas esté disponible. Aún así, si tienen que hacerlo descansar una semana más para que esté listo para lo que será el partido de la siguiente semana ante Estudiantes, no habría ningún tipo de problema. En el caso de Lanzini, habría sufrido una fuerte lesión en la clavícula, sin embargo es de esas molestias que no tienen un tiempo estimado tan correcto, porque los expertos dicen que el tiempo de rehabilitación para esa lesión puede variar de hasta 2 semanas, es decir, algunos futbolistas pueden recuperarse en tan solo 10 días, que sería el tiempo en el cual se estaría recuperando Lanzini si es que está disponible para enfrentar a San Martín y San Juan, mientras que hay otros que pueden tardar entre 3 y 4 semanas, es decir, entre 21 y 28 días. Todo parecería indicar que Lanzini se estaría recuperando antes de tiempo y podría estar a disposición. Sin embargo, lo mismo que en el caso de Rojas, no hay ninguna necesidad de apurarlo, teniendo en cuenta que los otros 3 volantes ofensivos, es decir, Santiago Lencina, Maxi Mesa y el Piti Martínez, estarán disponibles, sabiendo también que en el corto plazo volverá también a jugar Franco Mastantuono. River ya va a contar con 3 volantes de ataque como para que la plantilla se vaya conformando al 100% en su totalidad. Pero el muñeco quiere que todos los jugadores estén bien, en el sentido de que estén recuperados al 100% de sus lesiones, y por eso, más allá de que hayan intensificado los entrenamientos, no sabemos si Rojas y Lanzini estarán disponibles para este partido. Y hablemos ahora de la situación de Miguel Ángel Borja, que es verdaderamente muy pero muy particular. Porque si bien es cierto que es un jugador que quizás no reúne al 100% las características de un delantero que quisiese tener Marcelo Gallardo en su once ideal, la realidad también es que el nivel del futbolista en cuestión ha tenido demasiados altibajos. Si tenemos que hablar de lo que ha sido su 2025, hasta ahora ha sido más deficiente que positivo, porque el único partido medianamente bueno de Borja fue justamente el pasado domingo frente a Lanús, y la realidad es que también erró un penal y mostró algunas cosas que no pudieron ser lo suficientemente constructivas para River. Si analizamos los anteriores 5 partidos, de los cuales fue titular en 4, mientras que fue suplente justamente en el cotejo ante Independiente, tampoco había dejado buenas sensaciones en general. Sin embargo, es un futbolista que, si logra recuperar su poderío goleador, va a tener algo que no tiene ningún otro jugador de la actual plantilla de River, y me parece que es eso lo que siempre termina valorando Gallardo por encima de todo en relación al jugador colombiano. Es un futbolista que verdaderamente, cuando está bien de cara al arco, termina convirtiendo una cantidad de goles que, como dije recién, ningún otro futbolista de River puede marcar, porque Driussi, Colidio, el mismo Tapia, no acá en River todavía, sino en la Universidad Católica, y podemos, si quieren, también sumar algún que otro mediocampista ofensivo, como el caso de Maxi Mesa, que me parece que es el que más llega al arco contrario. Todos tienen algo de gol, pero ninguno tiene esas marcas que puede llegar a conseguir Borja si verdaderamente regresa a tener el nivel que tuvo en gran parte del 2024, que lo convirtió en un futbolista indispensable para el ataque de River. De hecho, Borja duró más tiempo de lo esperado en el 11 titular en la llegada de Gallardo, justamente por la enorme cantidad de goles que había convertido durante el ciclo de Martín de Michelis, sobre todo en el primer semestre del 2024. Ahora, con un rendimiento bastante más bajo, está claro que tanto el director técnico como el entrenador están a la espera de que el futbolista pueda no solamente
convertir goles, sino también darle al equipo algo de fluidez de juego en ofensiva. Y eso es algo que lamentablemente no ha sucedido, salvo en escasas oportunidades. Es cierto que le juega en contra también que el equipo en general no juega bien, porque no es que los otros 10 futbolistas de River están teniendo un buen rendimiento tanto individual como colectivo y es Borja el que falla, sino que en general los niveles individuales de la mayoría de los titulares no está funcionando en lo que debería ser. Y eso Borja también lo siente, siendo un futbolista que vive prácticamente del gol. Y nos metemos ahora en el mercado de pases. River está a la espera de finalmente cerrar la contratación de Kevin Castaño, el mediocampista colombiano, que es un jugador que juega normalmente como volante central, pero que también se puede desarrollar al lado del número 5. Es ese jugador que por lo menos en la cabeza de Gallardo falta para terminar de complementar la mitad de la cancha. No sabemos si será el único futbolista que pueda llegar a venir en ese sector, teniendo en cuenta que River tiene 3 cupos hasta ahora para incorporar. 2 son debido a las ventas tardías de Pablo Solari y de Agustín Santana al Spartak de Moscú de Rusia y al Red Bull Bragantino de Brasil respectivamente, y la otra es por la lamentable lesión que sufrió Agustín Ruberto vistiendo la camiseta de la selección argentina del Sudamericano Sub-20, donde se rompió los ligamentos cruzados. Hasta ahora de esos 3 cupos River no ha utilizado ninguno. El primero sería usado en este jugador colombiano. El más grande terminaría pagando una cifra cercana a los 9 millones de dólares para terminar comprando la totalidad de su fase. Serían 7 millones y medio en un primer pago y después el 1,5 millones restante en base a bonos y objetivos que estaría pudiendo cumplir el jugador en el transcurso de los próximos 2 años. Por el momento, Castaño sigue jugando en el Krasnodar, es decir, es muy diferente la situación del jugador colombiano a lo que está sucediendo, por ejemplo, en River con Rodrigo Villagra, donde prácticamente no le están dando el lugar ni siquiera de entrenarse. En el caso de Castaño, el equipo europeo lo seguirá utilizando hasta que se confirme 100% la transferencia a River, que es lo que debería suceder. Ahora más adelante voy a hablar del tema de Villagra y por qué está pasando lo que está sucediendo con el futbolista y River, pero por lo pronto se está tratando de cerrar la llegada de este jugador colombiano que se convertirá en el 8º refuerzo para Marcelo Gallardo en este periodo de transferencias. Y es un jugador muy necesario teniendo en cuenta que hoy River tiene unas deficiencias más que importantes en la mitad de la cancha. No sé si Castaño va a llegar y las va a solucionar, porque verdaderamente eso es muy, pero muy complicado. Además, uno supone que ya de por sí, si jugadores argentinos que ya jugaron en nuestro país necesitan un periodo de readaptación, imaginémonos lo que sería para un jugador colombiano que ha estado en sus últimos 2 equipos en el fútbol mexicano y en el fútbol ruso. La idea de Castaño era justamente la de salir del Krasnodar para llegar a un equipo bastante más competitivo, teniendo en cuenta su posible participación en la Copa del Mundo del 2026 vistiendo la camiseta de la selección colombiana. Así que esperemos que durante los próximos días se pueda finalmente cerrar la transferencia. Y hablemos del caso de Rodrigo Villagra. River le dio un ultimátum hasta hoy jueves, aunque podría llegar a estirarse hasta mañana viernes, para que aparezca el dinero de Foster Gillett para que justamente River acepte transferir en definitiva al jugador en cuestión. Recordemos que desde principios del mes de febrero había un acuerdo de palabra entre la dirigencia del más grande y este grupo inversor que está comprando muchos jugadores en el fútbol argentino a cambio de 11 millones y medio de dólares. Después a River le terminarían quedando 9 millones de la moneda estadounidense por la transferencia del mediocampista central, lo que haría que el conjunto de Núñez recupere la inversión que hizo en su momento cuando pagó por Villagra alrededor de 8 millones de dólares a Talleres de Córdoba. Sin embargo, la situación es un tanto confusa. Es cierto que, por lo económico, River sigue priorizando el acuerdo con este grupo empresario. Sin embargo, las garantías hoy por hoy no están dadas y ya no es seguro de que el dinero vaya a aparecer, teniendo en cuenta que, según lo que dicen desde los miembros que forman parte de este grupo inversor, hay muchas dificultades para mover el dinero acá en nuestro país. Así que veremos qué es lo que termina sucediendo en el corto plazo. El que está a la espera también para saber cómo termina desenvolviéndose esto es el Santos de Brasil, que quiere contratar al jugador y River estaría dispuesto a dárselo al equipo brasileño. Sin embargo, la cuestión económica sería muy diferente. Primero que por una cuestión que tiene que ver con la cantidad de futbolistas prestados al exterior, que tienen que ser un máximo 6. River no puede ceder a Villagra al Santos, sí o sí tiene que transferirlo. Y obviamente el número que propone el conjunto brasileño está muy lejos de ser esos 11 millones y medio de dólares que en primera instancia había
ofrecido Foster Giroud. La oferta del Santos rondaría los 4 millones, lo que sería la mitad que en su momento River puso por el jugador. Así que dependerá de lo que suceda en las próximas 24 horas para saber si a River le ingresa el dinero esperado por Villagra, porque la realidad es que cuando llegó esa oferta ni siquiera se pensó, se sabía perfectamente que si los números esos eran verdaderos, River iba a terminar transfiriendo al volante central. Pero como ahora hay muchísimas dudas en relación a lo que puede pasar en ese sentido, y Villagra está colgado básicamente, Marcelo Gallardo no quiso hacer mención al tema en la última conferencia de prensa, pero ya hemos visto videos en redes sociales de Villagra entrenándose solo, y cuando digo solo no me refiero apartado en el River Camp de Seiza o en el Monumental, sino básicamente que se entrena en la calle, se lo ha visto corriendo en una avenida, por ejemplo. Está en un momento bastante delicado el futbolista, que está a la espera de resolver su futuro, que en principio todo tendría que terminar de resolverse en las siguientes 24 horas. Y algo que también surgió en las últimas 24 horas es el fuerte interés de Estudiantes de La Plata por Ramiro Funes Mori. Eduardo Domínguez, el entrenador del Pincha, le hizo saber a los dirigentes del equipo platense, comandados por su presidente Juan Sebastián Verón, que tienen intenciones de incorporar a Ramiro Funes Mori. Estudiantes tiene un cupo para incorporar, así como River tiene 3 hasta el 12 de marzo, el Pincha tiene 1, y si bien es cierto que si River le vende a Funes Mori a Estudiantes, esto no le daría al más grande un cupo más, River ya tiene 3 y no es que quiere más, porque por lo pronto, de hecho de esos 3 únicamente hasta ahora solo tiene seguro el gastar uno por Castaño, los otros 2 ni siquiera sabemos si se van a usar. Pero teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo no ha concentrado a Funes Mori en ninguno de los primeros 6 partidos de este torneo Apertura, y la realidad es que veo pocas probabilidades de que sea citado en el corto plazo, el jugador ahora, a diferencia de lo que sucedió durante el mes de enero, donde cada oferta que le llegaba era rechazada porque ningún equipo le ofrecía en lo que respecta a su salario algo similar a lo que le pagaba River, ahora sí está analizando seriamente el hecho de irse a Estudiantes, porque es un equipo que juega Copa Libertadores, porque lo pidió el entrenador, es decir, más allá de que quizás no sea titular en el corto plazo, es un futbolista que llegaría con el aval del técnico, por lo que uno tiene que suponer que va a jugar los suficientes minutos como para ser tenido en cuenta. Y en River eso es algo que no sucederá. Por lo pronto, desde el más grande están esperando una oferta. Es cierto que también se analiza la chance de rescindirle el contrato, pero en ese caso el jugador tendría que llegar a un acuerdo con la dirigencia de River, y eso es algo que, si no sucedió anteriormente, difícilmente sucede ahora. Así que desde la comisión directiva del conjunto de Núñez están aguardando cuál sería la propuesta de Estudiantes para hacerse con los servicios de Funes Mori. Si mínimamente esa oferta le deja algo de dinero a River, el más grande seguramente la aceptará, porque se estaría sacando de encima uno de los vínculos contractuales más caros del plantel en un jugador que hoy por hoy es el sexto defensor central, porque está por detrás de Martínez Cuarta, de Paulo Díaz, de Germán Pesela, de Leandro González Pires y de Federico Gattoni. Este último, de hecho, siendo el quinto zaguero, únicamente fue concentrado en una oportunidad, en la tercera jornada contra San Lorenzo, y es porque en ese entonces Gallardo decidió jugar con línea de 3. Caso contrario, lo más probable es que tampoco sea citado como lo fue en los siguientes partidos. Así que la salida de Funes Mori de River, no digo que sea inminente, porque la realidad es que hay que esperar la oferta de Estudiantes, pero por lo menos ahora hay una puerta abierta, que es algo que no había pasado durante todo el mes de enero. Y para terminar, los que se sumaron finalmente a las prácticas fueron Franco Mastantuono e Ian Zubiabre. En el caso del primero, ya sabíamos que formaba parte del plantel dirigido por Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que el muñeco lo había utilizado en la mayor cantidad de oportunidades como suplente, pero lo había usado en definitiva durante la segunda mitad del año pasado. Pero ya el cuerpo técnico de River decidió que Sian Zubiabre también forme parte del plantel de primera, es decir, no comenzará el torneo de la reserva. Hay que tener en cuenta que si bien Zubiabre había jugado con De Michelis en la primera mitad del 2024 e inclusive había sumado algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes, con Gallardo nunca había ido ni siquiera al banco de relevos y había formado parte del plantel que fue bicampeón en la reserva. Inclusive Zubiabre le marcó un gol a San Lorenzo en la victoria 2-1 para coronarse con la Copa Proyección. Sin embargo, ahora no bajaría a tercera división, lo poco en potencial, porque, por ejemplo, quizás en el partido de la reserva contra Boca, en ese superclásico, y algunos jugadores que estén en primera, como el caso del Encino o como el caso de Zubiabre, pueden llegar a bajar, pero después en el resto de los cotejos no hay ningún tipo de duda de que Zubiabre será considerado para la primera.
un futbolista que tuvo un nivel muy pero muy bueno jugando con la selección argentina del Sudamericano Sub-20 y que en este momento estamos a la espera de que pueda jugar sus primeros minutos en este 2025. Lo mismo que Mastantuono. Se reincorporó a los entrenamientos ayer miércoles y lo más probable es que no sean tenidos en cuenta para el duelo de este sábado ante San Martín de San Juan. Sin embargo, con vistas a los 3 partidos consecutivos que River tendrá durante la otra semana, porque jugará el 1 de marzo contra Estudiantes en el Monumental, el 5 de marzo en Paraguay contra Talleres por la Supercopa Internacional y el 9 de marzo contra Atlético Tucumán en el Monumental. En esos 3 partidos ya estarán disponibles y lo más probable es que Mastantuono seguro vaya al banco, mientras que Zubiabre puede ir alternando ir al banco con no estar concentrado, teniendo en cuenta que recién acaba de llegar y por lo pronto recién se acaba de sumar al plantel, pero aún así es algo muy positivo que el muñeco ya lo tenga como opción. Esperemos que nos sorprenda, así como nos sorprendió con Lencina poniéndolo como titular en el partido contra Lanús del domingo pasado, que nos sorprenda también en alguno de los próximos cotejos poniendo a Zubiabre desde el arranque. De hecho, hay más posibilidades por las características de ambos jugadores que Zubiabre tenga de ser titular que Mastantuono, porque como Mastantuono quizás hay muchos futbolistas parecidos en el plantel de primera, porque River tiene una enorme cantidad de volantes ofensivos, mientras que como Zubiabre prácticamente no hay ninguno. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el probable 11 para enfrentar a San Martín en San Juan este sábado desde las 21:30 sería siguiente: Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Acuña a la defensa, Enzo Pérez, Galopo, Lencina y Mesa los mediocampistas y la delantera estaría conformada por Driussi y Borja. En River están a la espera de que se confirme la llegada de Kevin Castaño, se pagarían alrededor de $9 millones por su llegada y también están aguardando un posible ofrecimiento de Estudiantes por Ramiro Funes Mori. Si llega una oferta que mínimamente convenza a todas las partes, el zaguero se irá del club. Además, Mastantuono y Zubiabre ya se entrenan con la primera y ambos formarán parte del plantel durante esta primera mitad de año y también están viendo si se concentran de cara al próximo encuentro Rojas y Lanzini, que recordemos se estaban recuperando de sus respectivas lesiones. Y por lo pronto también hay que aclarar que hasta mañana el grupo empresario Foster Gillett tiene tiempo, por lo menos según el ultimátum que le dio River, para presentar el dinero que había prometido por Rodrigo Villagra. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.